Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. La paz de Cristo para todos. Bienvenidos en el nombre del Señor a este momento especial, trascendental. Amén. Crucial para nuestra vida. La palabra de Dios puede transformar nuestro ser, nuestra existencia, nuestra manera de pensar. Amén. Nuestra manera de vivir. Así que es trascendental este momento para cada uno de nosotros. Quiero leer la escritura entonces en la carta a los Romanos, en el capítulo número 5, y los versos 1 y 2, que dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Deje la Biblia ahí en su puesto. Por favor, cierre sus ojos, levante sus manos, ore por mí y yo voy a orar por usted. Padre Celestial, te adoramos, Señor Jesús, bendecimos tu nombre. Ayúdanos, Dios del cielo. Estamos en tu presencia, oh Señor Jesús, necesitados de tu misericordia, de tu gracia, de tu bondad, de tu longanimidad, Señor Jesús. Ayúdanos. Yo te pido que me des palabra en esta hora, conforme a tu propósito, tu voluntad, pero también conforme a nuestra necesidad. Señor, sazónala con gracia, con inspiración, con unción, con revelación, autoridad, Señor Jesús, para que ella produzca el efecto que realmente tú quieres que se produzca. Lo hago sino echar la palabra, Señor Jesús, echar la red, pero tú eres el que hace la obra en el corazón y en la vida de cada uno de los oyentes, Señor Jesucristo. Aleluya. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Siéntense, por favor, hermanos. Estamos hablando de las doctrinas de la cruz. Amén. Gloria al Señor. Un día estaba leyendo la palabra y estaba mirando la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Y usted lee en el Evangelio de Lucas o en Mateo o en Marcos, en Juan, porque todos hablan de lo que sucedió en la cruz. Y usted lee una hojita donde está escrito entonces todo esto. Y usted lo lee en 1, 2, 3 minutos, cuando más, ¿cierto? Y uno, ay, el Señor, pobrecito, lo que hizo, cómo sufrió, cómo le dieron de... Y usted sigue leyendo. Pero cuando uno se centra realmente en lo que sucedió allá en el Calvario, en lo que había en el pensamiento y en la mente de Dios, hermano, al disponerse para hacer lo que hizo, y todo lo que se ejecutó allá, hermano, en esas horas que el Señor estuvo clavado en esa cruz, y ese propósito eterno, amén, ese propósito eterno de salvarnos, y uno dice, sin necesidad. A mí siempre me llama la atención, pero ¿qué necesidad tenía el Señor de hacer eso? Dios es todopoderoso, pero estamos tan acostumbrados a oír esa palabra todopoderoso que a veces hasta ni le prestamos tanta atención. Pero ¿qué significa ser todopoderoso? Imagínate todo lo que existe. Y no solamente lo que se ve, sino lo que no se ve. Fue hecho. Amén. La Biblia dice que todo fue creado en Él, por Él y para Él. Alabanzas al nombre del Señor. Cuando el hombre pecó, cuando el hombre cayó, ¿qué le costaba a Dios haber borrado todo? Y voy a hacer otra raza, voy a hacer otras criaturas que no me traicionen, que no me den la espalda. Él podía haber hecho eso.
Pero Dios no anda por ahí, hermano, improvisando y borrando y otra vez haciendo. No, no. Dios es un ser muy serio. Siempre he escuchado que Dios es un caballero. Pero cuando Dios creó a todos los seres, hablando de los seres inteligentes, aunque hay animales muy inteligentes, pero no al nivel de los seres humanos o de los seres espirituales como los ángeles, arcángeles, serafines, querubines, principados, potestades. Los seres así de una capacidad de pensamiento, o los que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios nos dio algo. Y Dios cuando dice algo, Él no lo quita, ni se contraría, ¿cierto? Ni improvisa. Dios a todas sus criaturas les dio libre albedrío, con todos sus pros y sus contras. Porque el libre albedrío trae pros y trae contras. Alguien preguntaba en una ocasión, decía, pastor, pero es que si Dios es tan bueno, ¿por qué el mundo está como está? Y de alguna manera me dio a pensar que el mundo estaba así por culpa de Dios, como si Él no hubiera hecho nada o que Él permite todo eso, sino que es que Dios a sus criaturas les dio libre albedrío. Y entonces Dios no detiene a las personas para ejecutar sus decisiones, o sea, las decisiones de sus criaturas. Si una persona decide hacer algo, Dios no se lo impide porque le dio libre albedrío. Dios podía haber impedido que Eva tomara la fruta. Dios podía haber impedido que la serpiente siquiera se le acercara a Eva. Es más, Dios podía haber expulsado a Lucero de su presencia y no haberlo mandado a la tierra y no para Marte, para Júpiter o para otra galaxia y no lo haberlo mandado aquí a la tierra. Es decir, que todo eso está dentro de su propósito. Pero cuando el ser humano quiere hacer algo, Dios le dio libre albedrío, hágalo. Sino que el ser humano no es consciente, al parecer, de las consecuencias positivas o negativas que sus decisiones traigan. Y el problema es que cuando nosotros tomamos decisiones negativas, eso afecta no solamente mi vida, sino la vida de muchas personas. Si alguien en su familia se comporta mal, de alguna manera está perjudicando a toda la familia. Si usted tiene un familiar delincuente, eso los pone a todos en... Si usted tiene un familiar drogadicto, eso pone a todo el mundo en la casa, en la familia, ¿cierto? O sea que el ser humano toma decisiones porque Dios le ha dado libre albedrío y Dios respeta el libre albedrío de sus criaturas, tanto de los seres espirituales que creó. Por eso Dios no los destruyó. Porque entonces, ¿qué diría el resto de los ángeles? Vean, nos dio libre albedrío. Y cuando tomamos una decisión, entonces lo único que puede hacer es borrarnos y matarnos y destruirnos y ya. ¿Cierto? Entonces, más bien el Señor, que es más sabio que cualquiera. Es tan sabio que la Biblia habla de la multiforme sabiduría de Dios. O sea, la sabiduría de Dios tiene muchas formas. ¿Cierto? Y Dios nos muestra su voluntad de muchas formas, de muchas maneras, y nos habla también de muchas formas y de muchas maneras. Así empieza la carta a los Hebreos, capítulo 1, el verso 1, dice, habiendo hablado Dios muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, nos ha hablado a nosotros ahora a través de su Hijo Jesucristo. Gloria al Señor. La Biblia entonces habla de que la sabiduría de Dios tiene demasiadas formas. Amén. Y dentro de todas esas cosas está entonces el libre albedrío. Pero el hombre decidió pecar. Y uno podría pensar, entonces Dios respetó eso. Dios respetó tanto que el hombre tomara su decisión, que lo dejó que lo hiciera. Eso sí, vienen las consecuencias. El mundo está como está, no por culpa de Dios, sino por las decisiones que el ser humano ha tomado, ¿cierto? El ser humano invierte millones y millones y millones de dólares en la guerra. Si esos dólares los invirtieran más bien en quitarle el hambre a la gente, en darle casita a la gente, ¿cierto? En fin, en darle educación a la gente, pero preferimos hacer la guerra. Y el ser humano hace todo ese tipo
todo ese tipo de cosas. Lo que Dios no hace es conformarse a las decisiones del hombre. Dios no impide las decisiones del hombre, pero Dios no se conforma a las decisiones del hombre. O sea, Él no deja que el hombre haga lo que quiera y se queda ahí cruzado de brazos mirando. Ah, no, Él verá si se acaba el mismo. No, Dios no hace eso. Porque la esencia de Dios, usted puede mirar todos los atributos de Dios. Usted puede mirar todo lo que Dios es. Pero hay un atributo en Dios que forma parte de su esencia, de su ser, y es lo que más lo define, y es que Dios es amor. Dios es amor. Les dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no se queda cruzado de brazos. Dios dijo, no, yo no voy a dejar que el hombre se pierda, pero tampoco lo voy a obligar a que me siga. Tampoco lo voy a obligar a que me crea. Voy a hacer algo. El que cree en mí se salvará. Pero si no cree, seguirá con su camino y seguirá arrastrando las consecuencias de su obrar, de su proceder, aún la condenación y la perdición, porque Dios no va a llevar a su presencia a un pecador. La Biblia dice que ni la carne ni la sangre heredarán el reino de los cielos. Ni siquiera de los que han sido santificados, salvados, perdonados, justificados, redimidos. Porque esta carne no va a ir al cielo. Dios la va a transformar. Nos va a dar un cuerpo diferente. Finalmente será un cuerpo. No sabemos de qué material, si será orgánico, cómo irá, no sabemos. Solo espiritual, qué características tendrá ese cuerpo, ¿no? Solamente sabemos que ese cuerpo va a poder volar. Será un cuerpo que no se va a enfermar. Será un cuerpo que no se va a envejecer. Será un cuerpo que no va a llorar, que no va a sufrir, que no se va a doler, que no va a gustar la muerte. La Biblia usa ese término, ¿cierto? Gustar la muerte no es que la disfrute, sino que la experimenta. ¿Sí me hago entender? A veces las palabras en la Biblia lo dejan a uno, ¿y cómo así? ¿Cierto? La Biblia dice que el Señor gustó la muerte, no que se deleitó en ella, no, sino que la experimentó. Amén. Entonces el Señor nos va a transformar porque este cuerpo que ha sido contaminado con el pecado no puede entrar a la gloria de Dios. Entonces el hombre decidió pecar. La Biblia dice que Dios hizo al hombre bueno, pero él buscó sus propias perversidades. Fue el ser humano el que buscó sus propias perversidades y como consecuencia, entonces el mundo está como está. Entonces la Biblia dice que por un hombre vino el pecado, por el pecado vino la muerte, pero la muerte pasó a todos los hombres, no porque Adán pecó, sino porque todos pecaron. Porque ¿a quién obligaron a pecar? Nadie. A nadie obligan a pecar. El que peca, peca porque quiere hacerlo. Alguien puede decir, no, porque está en su naturaleza, seguramente. Pero detrás de todo eso hay una decisión. El ser humano decide, ¿cierto? Y tiene que ser víctima y responsable de sus propias decisiones. Dios no se conforma entonces al pecado del hombre y ya había una ley establecida y esa ley demandaba la muerte para el pecador. Demandaba la muerte para el pecador. Porque el pecado, hermano, es lo más grave que ha sucedido. El pecado convierte ángeles en demonios y hombres en bestias. Eso es la consecuencia del pecado, hace del ser humano una bestia. Porque es que ningún ser vivo hace lo que un ser humano es capaz de hacer. O sea, la capacidad de perversión y de maldad de un ser humano, eso es increíble.
Ningún animal hace lo que un ser humano es capaz de hacer, ¿cierto? De hacer en degradación, en maldad, en lo que sea. Inclusive en el deleite de la maldad. Porque una de las cosas graves del pecado es que lleva a la persona a deleitarse en su pecado. No es que la Biblia habla de los deleites temporales del pecado. Si el pecado fuera desagradable, nadie lo hacía, ¿cierto? Pero el diablo se viste como ángel de luz. Entonces el ser humano se deleita en su pecado, se deleita en su maldad. Eso es lo que lo convierte en pecador. Nosotros pecamos, pero no somos pecadores porque el Señor ya nos ha transformado. Pero aún así pecamos. ¿Cuál es la diferencia? Que no nos deleitamos en el pecado. Pero si usted se está deleitando en el pecado, quiere decir que usted se cayó de la gracia y ya se convirtió otra vez en un pecador. Cosa grave, cosa dura. Piénselo bien. Entonces el Señor, hermano, toma la decisión de justificar al hombre. Y eso de la justificación, hermano, es más complejo de lo que uno se imagina. Porque usted, ¿cómo puede justificar a alguien que realmente es culpable? ¿Sí? A ti te llaman del colegio, tu hijo hizo algo muy mal hecho allá, todos son testigos de que lo hicieron, hasta el profesor sabe que realmente tu hijo lo hizo y tu hijo dice, sí, yo lo hice. Y tú vas allá, entonces, ¿qué le vas a decir al rector? ¿Qué le vas a decir al profesor? Sí, él sí lo hizo, pero, profe, venga, es que fue sin culpa. No, fue con culpa. No, es que él no quería, no, sí quiso. ¿Cómo va usted a justificar a alguien que realmente hizo lo malo? ¿Cómo lo vas a sacar? Lo vas a sacar del lío, del pleito en el que está. ¿Y cómo vas a impedir que le lleguen las consecuencias de lo que hizo? Lo van a disciplinar o, en el peor de los casos, lo van a expulsar. En fin, ¿cierto? ¿Cómo justificas tú a alguien que hizo algo malo y lo hizo voluntariamente? Es que la carta a los Hebreos, el capítulo 10 dice, ¿cierto? Hablando de los que pecan deliberadamente, voluntariamente. Un abogado, me parece que el trabajo de los abogados debe ser muy duro. Un abogado defendiendo a una persona que sabe que es culpable, ¿verdad? Muy duro la conciencia, ¿cierto? ¿Cómo hago yo para justificar a este hombre que hizo lo malo? Y si yo sé que es malo, y si sale hasta a mí mismo me va a hacer daño, ¿cómo hago? O sea, eso debe ser una situación, un abogado penalista, una situación bien compleja. Entonces, hay dos palabras en la Biblia que se contradicen. Seguramente usted ya me lo ha escuchado decir, pero viene al caso. La misericordia y la justicia no van de la mano, son contrarias. Y usted me puede decir versículos donde van, sí, claro, pero ya le voy a explicar. La misericordia y la justicia son contrarias, porque tú o tienes misericordia o aplicas la justicia. Pero ¿cómo haces las dos? ¿Cómo haces para que las dos cosas se y siempre he puesto el ejemplo, tú tienes a tu hijo, él hace lo malo, entonces tú tienes dos opciones. O lo perdonas o lo castigas. ¿Cierto? O lo perdonas o lo castigas. Si lo perdonas, bueno, eres un padre misericordioso, pero seguramente como se la pasaron, lo volverá a hacer. Y si lo castigas, entonces ya el hijo va a decir, mi papá no me quiere, vea esto, ¿por qué me dio tan duro? No era para tanto. Entonces, igual en todas dos estamos en estrecho. Entonces tú no puedes ser misericordioso y ser justo al mismo tiempo. Tienes que elegir una de las dos. Pero Dios es el único que pudo efectuar o ejecutar o unir o poner de la mano tanto la misericordia como la justicia. ¿Por qué? Porque Él no nos castigó. Él no nos castigó. ¿Y entonces en qué consiste la justicia? En que Él llevó la culpa. No es posible que tú hagas algo mal hecho y alguien, el que tiene la autoridad sobre ti, diga, no, vete tranquilo a tu casa, yo pago el castigo, yo me voy para la cárcel por usted.
O que la gente de tránsito le diga a usted, señor, vea, usted cometió una infracción, tengo que hacerle un informe, pero tranquilo, váyase para su casa que yo pago el parte. ¿Quién hace eso? Solamente lo hizo el Señor. Solamente lo hizo el Señor. La palabra justificación, que es una de las doctrinas de la cruz, amén, tiene más fuerza o se denota o se enmarca de una manera mayor en el Nuevo Testamento, aunque en el Antiguo Testamento se habla de la justificación, amén, pero no se menciona tanto la palabra justificación, sino justificar, justificado, ¿cierto? Son palabras afines, son palabras familiares, sobre todo en el caso de Abraham, que la Biblia dice que Abraham le creyó a Dios y le fue tomado por justicia, amén. Pero la palabra justificación aparece más que todo es en el Nuevo Testamento, amén. Unas veces aparece como justificar, otras veces como justificado, como justicia, ¿cierto? Pero sobre todo se entiende es como justificación, y como el Nuevo Testamento fue escrito en sus originales en griego, entonces la palabra justificación en griego es dikaiosis, con D, dikaiosis, que traduce justificación. Está mirando, hermano, entonces que la palabra justificación, según los diccionarios, tiene diferentes significados, ¿cierto? Declarar o hacer justa una cosa, declararlo inocente, amén. Pero sobre todo la palabra justificación, en lo que he logrado aprender, no es tanto declarar inocente, porque realmente no somos inocentes. O levante la mano aquí un inocente. Mira, levántele la mano a Matías. ¿En qué manos andará por ahí? Ese sí es inocente. Hace poco nos visitaron unos amigos de otra congregación. Uno lo trasladan de iglesia y no falta por ahí quien lo siga uno llamando, quien lo siga saludando. Sino que cuando nos trasladaron de edad, ellos tenían un niño y el niño estaba muy pequeño todavía. Y entonces nos visitaron y el hermano me dice, hermano, ayúdeme con este muchacho que no, usted era como está. Yo le dije, claro, lo que pasa es que ella es un pecador. Muy diferente cuando era inocente. Ahora ya tiene otra actitud porque ya tiene la mancha del pecado encima, ¿cierto? Pero la Biblia habla de los que no pecaron o no alcanzaron a pecar. ¿Quiénes? Los niños. Los niños no han pecado, no tienen la capacidad de pecar. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero nosotros somos culpables. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Aleluya. Ciertamente no hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Y Juan dice, si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso. Eso dice Juan en su primera carta, lea el capítulo 1. Dice, si alguno dice que no ha cometido pecado, es mentiroso. Entonces imagínense las cosas con Dios, hermano. Su misericordia hacia seres que pecan e insisten en pecar. ¿Y qué es pecar? Pecar es cerrar al blanco. Pecar es equivocarse. Pecar es darle la espalda a Dios, es desconocer su soberanía, su autoridad. Amén. Es desconocer la ley del legislador. Es desobediencia, eso es pecado. El resto de las cosas son consecuencias del pecado. Una borrachera no es pecado, eso es consecuencia del pecado. El adulterio no es pecado, eso son consecuencias del pecado. Entonces la gente lo hace es porque son pecadores. Son las prácticas del pecador, ¿cierto? Pero el pecado es desconocer a Dios, darle la espalda, no obedecerlo, no someterse a Él. Ahí le dice, someteos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Entonces no hacerlo, eso es el pecado. El pecado es simplemente, porque alguien puede decir, hermano, pero es que así era importante ese palo, pues ese árbol que Adán entonces se comió una fruta y por eso todos estamos llevando a la ruina. Es que no se trataba de la fruta. El problema no fue tanto
la fruta, sino lo que eso representaba, el mandato de Dios, ¿cierto? El mandamiento de Dios, la soberanía de Dios. Y no comas de este árbol. No, come de los que quiera, pero de este no comas, no puedes comer, porque el día que comas de él te mueres. Entonces Dios no solamente le dio el mandamiento, sino que le dijo también cuál era la consecuencia, ¿cierto? ¿Cuál era la consecuencia? Entonces la justificación no es declarar inocente. La justificación es declarar libre de culpa. Declarar libre de culpa. Amén. O sea, que somos libres de las consecuencias de lo que hicimos. Eso es la justificación. Y el Señor Jesucristo la ejecutó en la cruz del Calvario. ¿Y por qué se ejecutó en la cruz del Calvario? ¿Y por qué no antes? Amén. Porque la justificación de todas maneras demanda un juicio. El apóstol Pablo dice, hermano, que había un acta que nos era contraria. Amén. La gente por lo natural, por lo normal, siempre hablan del ángel de la guarda. No, es que ahí va el ángel de la guarda. Es posible que haya un ángel a nuestro lado, pero no precisamente guardándonos, sino escribiendo en un acta todo lo que hacemos, decimos y pensamos. Y también lo que dejamos de hacer, lo que dejamos de decir. Porque a veces se peca, ¿por qué? Por omisión. No, ¿y por qué es pecado si no lo hice? Precisamente porque no lo hiciste es pecado. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado por pecado. O sea que el pecado no es solamente hacer lo malo, el pecado es dejar de hacer lo bueno también. Increíble las cosas con el Señor. Tenemos que crecer en el conocimiento de la verdad y en el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Si hay algo que es bueno, pero tú por negligencia no lo haces, se te es considerado pecado. Bendito el nombre del Señor Jesús. Demandaba la ley, hermano, una muerte para el pecador. Una muerte, no, la muerte, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Que eso de la reencarnación, la palabra de una vez lo desacredita, que vas a reencarnar en una cucaracha. No le va a ir muy bien. Si llega a la casa de donde está mi esposa, no le va muy bien a las cucarachas. Malo, malo, una chancleta gigantesca te va a aplastar. Y si reencarnaste en cucaracha y vas a volver a reencarnar, entonces ¿qué hay más degradante que una cucaracha? Pues no sabría decirte. ¿Qué hay peor que una cucaracha? Alguien dirá, no, un ratón. Pero entonces de ahí para dónde vas a reencarnar. La Biblia de una vez descarta la reencarnación. Dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Eso hace que tú seas exclusivo. Eso hace que aprendas que antes de ti tú no fuiste alguien más. Solamente has vivido en este mundo una sola vez y estás aquí. Si estás aquí es porque no se ha muerto, o sí. ¿No? Si alguien se murió, me dice. La ley demandaba entonces, hermano, la muerte. Pero para poder realizarse la justificación, tenía Dios que haber establecido otra doctrina, que es la doctrina de la sustitución. Que la obra de la cruz tiene muchas doctrinas, que la una se necesitaba para la otra y para la otra y para la otra. La doctrina de la sustitución, Dios le estableció al pueblo de Israel que si alguien pecaba, se demandaba sangre, se demandaba la muerte de un inocente por causa del pecado de esa persona. Entonces, Dios, como no quiere la muerte del pecador, sino que éste se arrepiente y viva, pero él había dado su ley, no quiere decir que se equivocó y dijo, ay, ¿yo para qué dije esto? No, Dios lo estableció así porque él también tenía la solución. Amén. Gloria al Señor Jesús. Si alguien pecaba, entonces
Dios permitió, Dios más bien Dios mandó que otro podía morir en su lugar para que él no muriera. Amén. Entonces se tomaba un cordero o una palomita, una torta o un buey, de acuerdo a la economía de la persona y también de acuerdo al pecado. Entonces ese ser inocente moría en lugar del culpable. Eso es la sustitución, que otro muera para que tú no tuvieses que morir. Por eso Juan, cuando vio al Señor Jesús, lo declaró y lo publicó y dijo: he aquí el Cordero de Dios. No solamente que quita el pecado del mundo, sino que sustituye al pecador. O sea, que otro se muera por ti. Que otro se muera por ti. ¿O será que tú estás dispuesto a morir por otro? La Biblia dice que no hay amor mayor que ese. Aquel que da su vida por un amigo. Pero hablando del ser humano, entonces, ¿cómo es el amor del Señor? Porque el Señor no solamente da su vida por sus amigos, sino que da su vida por sus enemigos. Usted, un enemigo, y tiene la oportunidad, hermano, lo levanta, lo manda a cascar. Pero uno, hacerle un bien a un enemigo, tiene que ser un santo, pero de esos finos, hermano. Pero nosotros por lo regular nos llenamos de amarguras, de odios, de resentimientos, y mira, yo me saco la espinita, ¿cierto? Y cuando le dan la oportunidad se desquitó. Entonces eso quiere decir que usted no hubiera dado la vida por esa persona que lo ha hecho sufrir, que lo ha hecho amargar, que lo ha hecho llorar, que lo puso a perder. Pero el amor del Señor es tan increíble que no solamente dio su vida por sus amigos, sino aún por sus enemigos. Que la Biblia dice que de tal manera amó Dios ¿a quién? No a dos o tres, sino al mundo. O sea, el sacrificio de Cristo era suficiente para salvar a la humanidad entera. Lo que pasa es que la humanidad no ha querido aceptar al Señor. Pero si la humanidad entera hubiera aceptado al Señor, hubiera sido suficiente para toda la humanidad. Bendito el nombre del Señor Jesús. Por eso es que el amor es la palabra que mejor define al Señor. Aunque el Señor tiene otros atributos y otras características. Él es justiciero, Él es vengativo. Amén. Él es el Dios de la destrucción. Él es el verdadero Dios de la destrucción. Pone a analizar en la palabra de Dios los desastres que ha hecho el Señor. Mire el diluvio. Mire a Sodoma y a Gomorra. Mire a Nínive. Mire a Tiro y a Sidón. Y en fin, de ahí para adelante seguramente juicios han venido sobre la humanidad que el Señor crea y también destruya. No tiene ningún problema. Pero Él nos ha amado. Entonces el Señor establece la doctrina de la sustitución. Entonces Dios te mira a ti. Tú eres culpable. En su misericordia quiere salvarte a ti. Pero tiene que obrar justicia porque Él es el legislador, porque Él es el juez, porque Él es el ejecutor de su ley. Alabanzas al nombre del Señor. Él dice, bueno, yo quiero que tú te salves, pero tiene que haber un muerto. Tiene que haber derramamiento de sangre para poder que tú te vayas tranquilo para tu casa. Y mira, ¿quién quiere morir por este? Imagínense. Fue increíble lo que pasó allá con Barrabás. Si el Señor no pone a la gente a gritar, suelten a Barrabás lo hubieran levantado, hubieran soltado al Señor, porque muchos de los que estaban ahí en la plaza gritando, crucifiquen al Mesías, muchos de ellos seguramente vieron algún milagro del Señor, algún familiar suyo fue sano, o allá en el monte, hermano, comió pan y se comieron algunos peces.
Alguno de ellos pudo haber visto al ciego que fue sano, al paralítico que fue levantado, al muerto que resucitó, pero estaban en la plaza, crucifiquen al Mesías, ¿cierto? De alguna manera sí el Señor ahí los indujo a él. Pero Barrabás, hermano, eso para que lo hubieran matado, lo hubieran vuelto nada, hermano. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces el Señor está ahí, hermano, en la plaza de Jerusalén, dispuesto a ¿qué? A morir por todos esos que estaban gritando. Él nos sustituye a nosotros. Por ejemplo, usted comete una infracción de tránsito, pero usted no tiene tiempo de ir a hacer el curso y tampoco tiene la plata para pagar el parte completo. Entonces usted le dice a otro, vaya usted a presente con la matrícula, con el pase, y diga que usted estaba manejando y usted va a hacer el curso. El otro va y lo sustituye con mentiras, pero va y lo sustituye. Con el Señor no es con mentiras, el Señor dice, yo muero por ti. Entonces, muriendo, se ejecuta la expiación. Y lo que habíamos hablado en estos días, ¿qué es la expiación? Es un sacrificio que aplaca la ira de Dios. Entonces Dios es un ser emocional, pero Dios tiene un control tan grande de sus emociones que Él es capaz de estar airado con usted y al mismo tiempo estar dispuesto a perdonar. Es increíble. Usted coge a su hijo, hermano, que hizo algo y usted está tan lleno de ira que usted no piensa y no dale duro. Muy bienaventurado, afortunado el que es capaz de controlar su ira y prefiere perdonarlo porque donde lo coja lo acaba. No, yo más bien lo perdono porque donde lo coja lo acabo y hago un daño más grande. Entonces respira profundo, cuenta hasta 10 y le dice, ¿sabes qué? Váyase para su pieza más bien. Que en este momentico donde yo lo coja no. Entonces el Señor tiene una ira grande. La Biblia dice que Dios todos los días está airado con el impío. Yo escuchaba a algún predicador por ahí, no evangélico, diciendo que no, que Dios está feliz, que Dios mira a la humanidad y la ama, que mire que el Señor está sonriendo. Pero yo no veo eso en la Biblia. Dios no está contento con este mundo. Va a estar contento, hermano, si el Señor mira para acá y ¿qué ve? ¿Qué ve el Señor desde el cielo? Cuando Él lo puede ver todo. Podredumbre. ¿Cómo sería el pecado en el tiempo de Noé? Que la Biblia dice que el pecado subió a la presencia de Dios y se indignó Jehová. La indignación, o sea, la indignación es cuando uno dice, qué asco, que usted, ¿cierto? Desprecia algo que le produce a usted náuseas, es como la mejor palabra. Y fue tanto el pecado que la Biblia dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre. Entonces Dios está airado todos los días con el impío, pero aún así está dispuesto a perdonarlo. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Pero si no quisierais y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Imagínese usted. Y aún en medio de esa circunstancia el Señor dice, no, Ale, yo muero por usted, pero es que yo soy Dios. Y Dios no se puede morir. Entonces por eso es que Él toma la decisión. No de enviar a nadie, sino venir Él mismo. ¿Y venir cómo? En la única forma que podía morir. Si Él viene aquí directamente en su gloria y su esplendor, ¿cómo se va a morir? Empezando que no hay quien lo mate. ¿Quién se va a enfrentar a Dios si lo mata? Nadie se puede enfrentar a Dios. Es tan poderoso Dios que cuando Lucero, que es el diablo, y sus ángeles querían derrocar a Dios, Dios no los enfrentó. ¿Sabe qué hizo Dios? Mandó a Miguel y a sus ángeles a que pelearan con ellos. Ya vaya, peleen ustedes con ellos, que yo los coja. ¿Cómo dicen que es pelea de qué? De tigre con
¿Qué puede hacerle el diablo a Dios? Dios mira al diablo y ¿cómo lo ve? Una cucaracha. Sin embargo, Lucero creyó que podía apoderarse, ¿cierto? ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Tú que decías en tu corazón, subiré al trono de Dios y seré semejante al Altísimo. A ese, ¿quién le dijo que podía hacer eso? ¿De dónde sacó esa idea? ¿Cómo pudo siquiera contemplar que podía derrocar a Dios? O sea, subestimó, menospreció, ignoró totalmente el poder de Dios. Él no sabía quién había sido su creador. Creer que podía derrocar a Dios. No, se equivocó. Entonces Dios ni siquiera se puso a pelear con él, porque donde Dios se ponga a pelear con él, hermano, no queda ni el polvo. Entonces Dios más bien le dijo a Miguel y a sus ángeles, vea, vaya, peleen ustedes con él. Y los derrotaron y fueron expulsados del cielo. Fueron los ángeles los que pelearon. La Biblia habla de esa batalla en el cielo. Y ellos fueron expulsados porque Miguel y sus ángeles lograron expulsarlo. Sin embargo, a Miguel le estaba quedando dura la pelea ahí con el diablo. ¿Y qué le dijo Miguel? No, el Señor te reprenda. Ya la Biblia, hermano. Entonces el Señor va a la cruz como nuestro sustituto. Amén. Ofrece un sacrificio para aplacar su propia ira. Para aplacar su propia ira. Y en esa obra de la cruz del Calvario hace una declaración cuando el Señor grita consumado es. Esa palabra tiene un trasfondo más allá de lo que uno se puede imaginar. Esa declaración, alguien lo llama el rugido del león de la tribu de Judá, cuando gritó consumado es. Entonces el Señor está haciendo una declaración de una obra que ha sido perfecta, que ha sido concluida, que ha sido terminada. Y en esa obra que es perfecta, entonces Él dice, el pago, el castigo del pecado del hombre ya queda. Es que Isaías dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. O sea, el texto lo que quiere decir, para que nosotros tuviésemos paz teníamos que haber sido castigados, pero el castigo por nuestra paz lo sufrió fue Él. Tú no sufriste nada. Simplemente viniste, te arrodillaste aquí, pediste perdón y ya el Señor te perdonó. Alabanzas al nombre de Dios. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Entonces el Señor declara en la cruz del Calvario que todos los que crean en Él quedan libres de la culpa. Eso es la justificación. Quedan libres de la culpa. O sea que el Señor ya no va a tener más en cuenta tus pecados. ¿Por qué? Porque tus pecados los llevó Él y Él satisfizo su ira. Pero también derramó su misericordia. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Y esta justificación la recibimos es por fe. Y cuando recibimos la justificación por fe, entonces somos ingresados a esta gracia. Es lo que dice, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero la gracia de Dios es temporal, mi hermano. La gracia de Dios no es eterna. Él es eterno. Pero ni su gracia ni su misericordia son eternos. Aunque la Biblia dice que la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad, pero sobre los que le aman y guardan sus mandamientos. Que uno dice, no, que mire, que es que la misericordia de Dios es desde la eternidad. Sí, pero termine el texto y analícelo. ¿Sobre quién es la misericordia del Señor? Sobre los que le aman. Pero si alguien no le ama,
Si tú me dejas, yo te dejaré. Dice el Señor, si tú me dejas, yo te dejaré. Pero esa gracia y esa misericordia tienen un límite, hermano, para el mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Acogernos a esta gracia. Acogernos a esta gracia. ¿Y qué es la gracia? Es un periodo de tiempo en el cual Dios le permite al ser humano ser justificado por la obra suya en la cruz del Calvario, pero por la fe. Es un regalo que Dios nos está dando. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que éste se arrepiente y viva. Si tú te arrepientes, listo, no hay problema. Ven a mí, estarás conmigo, te voy a llevar a mi gloria, vas a seguir conmigo la eternidad. Pero si te arrepientes y te apartas del pecado. Porque no se trata de arrepentirse y seguir pecando. ¿Qué le dijo el Señor a la mujer adúltera? Vete, pero... No, es que sabe mucho. Vete, pero no peques más. No te deleites más en el pecado. No proveas para el pecado. No busques el pecado. No busques la ocasión del pecado. Porque si alguno pecare voluntariamente después de recibir el conocimiento de la verdad, ya no queda para él más sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio. Entonces no se trata de seguir pecando. Porque eso es lo que dice la religión creciendo en gracia. No, ya Cristo te salvó y tú puedes vivir como quieras. Eso no fue lo que dijo el apóstol Pablo a los romanos. Porque Pablo le estaba predicando a los romanos y les estaba diciendo, hermanos, que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Fíjese usted que Pablo no les está diciendo donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, como los pentecostales lo predicamos. No, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. No, eso no es verdad. Lo que el texto está queriendo decir es cuando abundó el pecado. Y el pecado abundó fue cuando vino la ley, porque la ley fue la que agravó el pecado. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces ellos dijeron, ¿qué pues? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, dijeron los romanos. Y Pablo, no, momentico. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amén. Lee el capítulo 6 de la carta a los romanos. Y entonces está explicando Pablo que nosotros no podemos permanecer en el pecado pretendiendo que la gracia sobreabunde. No. Si usted se dedica al pecado, hermano, sufrirá las consecuencias. Tendrá por inmunda la sangre del pacto, estará pisoteando la sangre de Cristo. Eso es lo que hace uno cuando peca. Nosotros fuéramos más conscientes, hermano, del pecado. Imagine el Señor Jesucristo lo que hizo y enseguida nosotros coger su sangre. No, ya somos hijos de Dios, hermano. Ya somos sus siervos. Esa sangre es pura sangre, sin mancha. Por esa sangre fuimos comprados, con esa sangre fuimos lavados. Es una sangre diferente. Mire que la sangre mancha. A su ropa le cae sangre y esa ropa queda manchada. Pero la sangre de Cristo antes nos limpia de la mancha. Nos limpia de todo pecado. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Él va a la cruz del Calvario, te sustituye, aplaca su ira, su propia ira, y derrama sobre nosotros no solamente su misericordia, sino su gracia. Amén. Porque la misericordia consiste en el hecho de que Él fue a la cruz del Calvario para que tú no sufrieras lo que debías sufrir. Pero Él va a la cruz del Calvario, muere, se levanta al tercer día. ¿Para qué? Para que nosotros recibamos lo que no merecíamos. Es como la diferencia entre la misericordia y la gracia. La misericordia es no darnos lo que merecemos. La gracia es darnos lo que no merecemos. Creíble las cosas del Señor. Él es el único que pudo, hermano, hacer que la justicia y la misericordia se sonrieran, se besaran, dice la palabra de Dios, se tomaran de la mano. Él ejecutó la doctrina de la justificación, fue a la cruz del Calvario, y nosotros, por haber creído en Él, entonces Él nos declara libres de culpa. Y al estar libres de culpa, entonces ya no hay juicio sobre nosotros. El juicio sobre nosotros se efectuó
en la cruz del Calvario. Allá se efectúa el juicio. Amén. Y el Señor exhibió públicamente al diablo, a los ángeles, al pecado. Todo lo exhibió, pero allá también en la cruz del Calvario no solamente los exhibió a ellos, sino que tomó el acta que había en contra tuya y la clavó en la cruz del Calvario, y ahora somos declarados libres. Alabanzas al nombre del Señor. No libres para seguir pecando, sino libres de la ley, libres del pecado, de la ley del pecado. La Biblia habla de la ley en varios aspectos: la ley de Moisés, la ley del pecado. Dice el Salmo, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Amén. La ley que está en nuestros miembros, la ley que nos lleva atados, en fin. Pero somos libres de la ley del pecado y de la ley de Moisés también. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y Pablo dice, no libres para seguir haciendo lo que queramos. Hablando de un libertinaje. Porque de todas maneras nosotros somos esclavos. Esclavos del pecado o esclavos de Cristo. Esclavos por amor. Amén. Esclavos de Cristo. Y nos sometemos a Dios. Y vivimos para Él, somos de Él. Y no importa que vivamos o que muramos. Somos de Él, le pertenecemos a Él porque hemos entregado nuestra vida. Y el Señor entonces en consecuencia no nos utiliza, nos usa. ¿Cierto? No que el Señor nos utilice, no, el Señor no utiliza a nadie, el Señor nos usa. Nos bendice, nos envía, amén. Nos da dones, nos da ministerios, amén. No solamente nos ha dado la salvación, sino que nos ha hecho una serie de llamamientos, nos ha llamado a ser salvos, nos ha llamado a bautizarnos, a arrepentirnos, nos ha llamado a ser santos, nos ha llamado a servirle. ¿En qué le puedo servir yo al Señor? En lo que sea. Sírvale, no importa en lo que sea. Si tú te dispones a servirle al Señor, Él te bendice por eso y no te dejará sin recompensa y no te dejará sin su bendición. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Una justicia que va por encima de las justicias de los hombres. Porque las justicias de los hombres, dice Isaías, que son como trapos de inmundicia. Esas son las justicias. Usted no le ha hablado del evangelio a alguien y la persona, no, háblele a este, que este sí necesita. Yo no le hago daño a nadie, yo no robo, yo no. La persona se está justificando. Y cuando la persona se está justificando, Dios la mira y la huele. Que huele un trapo de inmundicia, ¿no? Así le huele las justicias de los hombres a Dios. Por eso tenemos que estar revestidos de Cristo. Para que cuando Cristo te mire y te huela, tú huelas a Él. No huelas a ti mismo, no huelas a mundo, no huelas a pecado, sino que huelas a Él, a consagración, a santidad, a conocimiento, a firmeza, a templanza, al amor de Dios, que el Señor te huele. Y entonces tu oración sube, el olor fragante, delante de Dios. Alabanzas al Señor Jesús. La paz de Cristo. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Tabort. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.